De nuevo con ustedes, amigas y amigos de la televisión, de TEACA Televisión, Nortevisión y Radio Televisión Mogán, en este programa semanal de Al Día, y que, como todas las semanas, hoy me acompaña Arminda Melián, que es una especialista en educación infantil, psicopedagoga, y que no está con nosotros nuestro compañero y amigo Antonio Melián, que también, por supuesto, excusa su ausencia una semana nada más, y un servidor que ya me conocen y que siempre intento, aunque sea psicólogo, pero siempre me reivindico mi condición de licenciado en filosofía porque nos interesa en estos tiempos en los que quizás la filosofía debe impregnar todo el mundo profesional, y que muchos y muchas que nos escuchan de cualquier profesión, sobre todo profesión que tienen que ver con la ciudadanía, deberían tener en su currículum escolar o en su forma de reflexionar y de pensar en la filosofía, que no es ni más ni menos que pensar sobre uno mismo, sobre los demás y sobre la realidad. Pues justamente sobre la realidad vamos a hablar hoy, porque por un momento, Arminda y los que nos escuchan, estaba como retrocediendo hace 40 o 50, 60 años, cuando se ha armado no hace mucho una polémica, porque algunos, los responsables de la educación en las Islas Canarias, en el gobierno de Canarias concretamente, se estaban planteando eliminar del currículum escolar, de la enseñanza de bachillerato y de la ESO, la asignatura de Geografía e Historia de Canarias. Me extrañó, porque por un momento pensé en tiempos pasados, muy pasados, en los que en la escuela, a mí y a muchos de nuestra generación, nos enseñaban de forma machacona los afluentes del río Miño, que está allá, en la otra parte del continente, o lo que era la albufera de Valencia, que a veces no sabíamos ni lo que era una albufera. Y no teníamos el más mínimo, y por supuesto los reyes godos, ¿no? A Ataulfo, a Bambe, don Rodrigo, y por supuesto ni la más mínima idea, ni el más mínimo conocimiento, ni la más mínima información del nombre de nuestros barrancos y del nombre y los sucesos históricos que acaecieron en Canarias cuando la conquista de Canarias por las tropas castellanas y andaluzas, y lo que eran los menseos, los reyes o los caudillos guanches, ¿no? Lo digo porque a raíz de esta decisión se ha levantado una polémica y parece ser que afortunadamente se ha recapacitado y de nuevo se intenta, se ha visto lo procedente que es que los alumnos estudien geografía de las islas, historia de las islas, de nuestro acervo histórico, ¿no? En muchos, porque el medio marca, como decía el escritor y pensador canario Pedro García Cabrera, el medio imprime un carácter, es un símbolo y por supuesto es una forma de ser y de ser isleño, ¿no? El medio en el que nos vivimos, en el que nos movemos desde la infancia, desde el primer momento de nuestra vida en familia y nuestra escuela, ¿no? Por eso vamos a conversar, si a ustedes les parece, sobre diferentes aspectos, diferentes cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, si quieren ustedes, con el lenguaje, con la antropología, con la historia, con la forma de ser, con el personaje, con el paisaje, nuestro canario, ¿no? Porque, por cierto, también es un anticipo de lo que en el mes de mayo se va a celebrar, como ustedes saben muy bien, el día 30 de mayo, que es el Día de Canarias. Esta es la idea que les presentamos a ustedes, esto es lo que vamos un poco a desarrollar y que, Arminda, yo creo que procede, sobre todo después de la polémica que se ha armado por parte de muchas reivindicaciones y muchas protestas y muchas aportaciones que ha habido por diferentes colectivos respecto a que se vuelva a impartir en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, incluso en la primaria, el conocimiento del medio canario. Bueno, realmente es un poco lo que comentabas, Paco, ¿no? Para mí el medio imprime carácter y realmente es lo nuestro y es lo más cercano que tenemos
a nosotros se nos queda también como un poco lejos, aunque obviamente también es necesario conocerlo, estudiarlo, la parte de los ríos, ¿no? A un niño canario que no ha visto nunca un río, hablarle de río en vez de un barranco, ya te digo, por supuesto hay que hacerlo, pero creo que también es necesario el que se conozca nuestra geografía canaria y que podamos conocer nuestra historia canaria, porque al final nuestros antepasados y quién somos, y para poder entender quiénes somos ahora, creo que necesitamos también conocer quiénes fuimos y de dónde venimos, ¿no? Para poder entender mucho más toda nuestra historia, ¿no? Y como sabes, yo soy una devota de conocernos a nosotros mismos, y creo que para poder conocernos cada vez mejor también tenemos que conocer pues esto, ¿no? Nuestras raíces, nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, nuestros antepasados, toda esa historia que hay, ¿no? Es que decían que uno de los argumentos que esgrimían los responsables de la educación del gobierno de Canarias, que digamos que estos aspectos que tienen que ver con la canaridad estaba, digamos, ya se estudiaban en asignaturas colaterales y en otras asignaturas que tenían que ver con el currículo escolar. Pero claro, no está, porque entonces dependía de la impronta del profesor o de la profesora, es decir, de si quería introducir o no algunos elementos de la canariedad en sus asignaturas respectivas. Pero no, es que realmente lo que estamos hablando es de una asignatura que cuenta, de la que hay que examinarse y la que hay que conocer, que es la geografía y la historia de Canarias, ¿no? Lo otro es optativo, y lo optativo, vuelvo a decir que yo creo que desde mi punto de vista es un retroceso. Y respecto a esto, claro, ¿qué es el medio? ¿Qué es el medio ambiente? Y decir que desde el punto de vista evidentemente psicológico, el medio imprime un carácter, imprime una forma de ser, una forma de desarrollarse, una forma de comenzar en la vida, una forma de pensar, una forma de trascender al otro, una forma de hablar. Luego hablamos del lenguaje, si te parece, ¿no? Pero es también una pedagogía, es decir, estos contenidos que son teóricos deberían también ser prácticos. Y lo digo porque afortunadamente hay maestros, hay maestras en cualquier nivel de la enseñanza en Canarias que ya están introduciendo de forma práctica elementos curriculares que son concretos a través de diferentes teorías pedagógicas como el método de Montessori y demás, en las que de forma sensorial, por ejemplo, ya yo conozco profesores y profesores que en algunas zonas incluso de la capital de la isla de Gran Canaria, cultivan su pequeña huerta, y que sepan de dónde vienen las papas, y que sepan de dónde vienen las habichuelas y los calabacines, o los bubangos, como dicen en Tenerife, ¿no? O los zapallitos, como dicen en Argentina, por hablar de todo, ¿no? Es decir, es conocer el medio sensorialmente hablando, ¿no? Y yo le pregunto a algunas de las personas que nos escuchan y nos ven, sus hijos, sus nietos, ¿han visto alguna vez un nido? No, posiblemente no han visto alguna vez un nido. O de dónde salen los pajaritos, o los polluelos, que hoy salen de las grandes fábricas y de las grandes granjas, donde hay miles y miles y miles de polluelos que luego se convierten en gallinas ponedoras, ¿no? Y es eso, Arminda, tú que eres especialista en pedagogía también, claro, sería conveniente, y lo puse como ejemplo yo, que hubiese una parte del currículo que fuese no solamente la teoría, la de explicación, sino que esa explicación después se llevase a la práctica y que los alumnos conozcan sensorialmente, visualmente, lo que es su medio. Yo creo que estamos en una era, Paco, en el que es curioso, ¿no? Porque así como hay nuevas tecnologías y hay mucho foco ahí,
De hecho, en muchas ocasiones cuando se habla de innovación educativa se pone el foco en las nuevas tecnologías y sin embargo yo creo también que innovación educativa tiene que ver pues con todo esto que hablas, ¿no? Y afortunadamente, precisamente como hay un grupo, un sector que sí está muy polarizado en nuevas tecnologías, como todo en la vida, ocurre que sale el complementario, ¿no? Y el complemento, en este caso a nivel educativo, pues tiene que ver con esto que hablas. Hay nuevas iniciativas de Bosque Escuela, hay nuevas iniciativas, y bueno, aquí en la isla, ¿no? Hay escuela Waldorf, hay escuela Montessori, hay Bosque Escuela, incluso en la pública, ¿no? Se está creando esa cuestión de Bosque Escuela y de añadir elementos a este nivel que hablabas, que tienen mucho que ver con la tierra, con volver a lo natural, con volver al ser humano, a lo vivo. Y ya te digo, me parece que es como un poco contrarrestando esta otra parte, ¿no? Y en esto, y te digo, en concreto, he tenido la gran suerte de ir abanderando, ¿no? Precisamente en Escuela Waldorf, un proyecto de innovación educativa a nivel de consejería, en el que tenía que ver pues con todo esto, con artes, con la tierra, con un montón de cuestiones, con el movimiento, con todo lo sensorial, y en este currículum no añadimos tanto lo tecnológico, ¿no? Prácticamente muy poco, y sin embargo nuestra Consejería de Educación nos lo admitió también como de innovación educativa, porque francamente ahí hay mucha innovación, ¿no? Hay mucha innovación porque se observa como lo que tú decías, ¿no? No es tanto teórico, sino que hay una parte muchísimo más práctica, muchísimo más de vivencia y bueno, la neurociencia cada vez más habla de la importancia de implicar el cuerpo en el aprendizaje, ¿no? Y es algo que sabes que yo también soy una defensora total de poder implicar el cuerpo, porque es como verdaderamente el cuerpo aprende, ¿no? A través de todos los sentidos, y cómo esa integración de todos los sentidos a nivel cerebral se organizan para poder dar respuestas mucho más adaptativas, ¿no? No solamente sentados y recibiendo, que no digo que no sea en ocasiones necesario también, ¿no? El sustentar, yo creo que es como esas dos partes, sustentar esa parte práctica con teoría o viceversa, sustentar esa teoría con esa otra parte práctica, ¿no? E ir complementando para que se cree todo más redondo. En cierto modo sería acercar los alumnos a la naturaleza, ¿no? Sí. La naturaleza en el sentido natural, que por cierto sería o podría ser, y los expertos en eso posiblemente nos darán la razón, una parte del currículo de la asignatura de Ciencias Naturales. O sea, ahí podría incluirse el estudio del medio natural de las Islas Canarias respecto a los alumnos, ¿no? Y quizás también habría que pensar, o por lo menos plantearnos, a lo mejor seguro que algunas de las personas que nos escuchan, incluso algunos y algunas que trabajan en la enseñanza, si se ve alguna diferencia entre hoy día, y en Canarias en concreto, si se ve alguna diferencia entre el alumnado rural, el alumnado que recibe clases, que asiste a escuelas en los campos, al de la ciudad. Y la pregunta es más concreta. Los que hoy viven en las zonas rurales, zonas campesinas, del norte, sur, interior o centro de las islas, tienen mayor posibilidad de conectar con la naturaleza de los que viven, que los urbanitas, ¿no? Los que viven en el asfalto. Porque, claro, viven en un pueblo, están más cerca, entre otras cosas, posiblemente pueden observar por las noches el firmamento, ¿no? Que en las capitales, con la luz que hay, imposible, ¿no? Y esto, pedagógicamente hablando, no sé si hasta psicológicamente hablando, marca alguna diferencia en ese alumnado, o no, o posiblemente la globalización a la que estamos sometidos ya hay menos diferencia y ya está el comportamiento, incluso a nivel de conocimientos pedagógicos, más uniformado.
¿Tú qué piensas? Que ya estamos más robotizados, o sea, que ya somos más iguales los que viven en Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife que los que viven en El Tanque, un pueblo de Tenerife, o en La Oliva, en Fuerteventura, o en Guía, en Gran Canaria, ¿no? Sí, efectivamente yo creo que ya cada vez estamos como más igualados. Pero también creo que los niños rurales, vamos por decirlo de alguna manera, sí que tienen más la posibilidad, más cerca de poder acceder a estos recursos más naturales, ¿no? De tener un barranco más cerca, de tener las cabras al lado, un picadero de caballos, que a lo mejor los niños más de ciudad pues tendrían que desplazarse pues como mínimo hasta Arucas o hasta Teror, o depende, ¿no? En otras islas, para poder tener esta vivencia. Es cierto que yo creo que también tiene mucho que ver al final con cada familia y con el nivel de conciencia que pongamos cada familia en conocer que este tipo de cosas son beneficiosas para nuestros hijos, ¿no? Entonces puede ser que a lo largo de la semana no lo vivan tanto, pero sí que se les puede ofrecer por el fin de semana, ¿no? Sin embargo, a lo mejor hay personas que viven en medios rurales que tampoco tienen tanto acceso a este tipo de cuestiones, pues a lo mejor más por miedo o por prisas o por necesidad, y al final los chicos pues viven pues lo mismo dentro de casa y a lo mejor pues con las máquinas o lo que sea, teniendo a lo mejor el barranco al lado, ¿no? Yo creo que también hay una cultura ahora más del miedo, ¿no? Antes había otra libertad aquí en las islas y había como más vecindad, había más comunidad, y entonces tenías claro que si el niño estaba en el barranco, estaba con el vecino y con el otro y con el otro, y había como otra tranquilidad, y sabías que el otro vecino que también pasaba por el barranco los cuidaba de alguna manera, ¿no? Ahora ya al ser más urbe todo, o al ser todo más cosmopolita, a veces ni siquiera en los campos tienes muy claro quién es el vecino, y eso ya crea una inseguridad un poco diferente, me parece a mí, ¿no? Y entonces ocurre esto, y después con las prisas, ¿no?, de la vida, pero ocurre esto que al final puede pasar que ni siquiera los niños más que vivan en las partes más rurales ni siquiera se estén beneficiando del todo de estos recursos. Y sin embargo, hemos apuntado esta incidencia de querer, en cierto modo, entre comillas, eliminar del currículum escolar de nuestros alumnos estas asignaturas que tienen que ver con el entorno y con la realidad canaria, pero sin embargo también hay que alabar y hay que darle mucho valor a que las instituciones canarias, ayuntamientos, por ejemplo, y cabildos y gobierno de Canarias, no ahora, desde hace mucho tiempo, se han preocupado por crear una cultura, por crear recursos sociales, comunitarios, artísticos, patrimoniales, históricos, por el que se conserve el seño y la identidad canaria y sobre todo la historia. Estoy hablando, por ejemplo, de hace muchos años ya, hablo concreto de la isla de Gran Canaria, pues la cueva pintada de Galda, ¿no? Pues eso yo recuerdo siendo jovencillo de ir a Galda, y aquello era unas cuevas donde había cabras, ¿no? Y hoy es un ente cultural de primera magnitud en Canarias, para que los alumnos y no alumnos y los que vienen de fuera conozcan nuestra historia y los antepasados, y cómo nuestra historia canaria es una historia muy reciente, de 300, 400 años, no somos los griegos ni los romanos, ni mucho menos los íberos que vivían en la península ibérica, ¿no? Y eso, yo creo que los ayuntamientos, incluso temas ecológicos, temas medioambientales, temas del agua, sí que se han preocupado de que existan la posibilidad de reconstruir nuestro pasado a través de monumentos, a través de recursos naturales, a través de museos, en el que se exponga, y por cierto, museos, enclaves que no son solamente turísticos, sino que son enclaves en los que
Yo recuerdo de ir a la Cueva Pintada de Galdar con una gente muy cercana a mí, argentina, y estaban asombrados. Y entonces hablaban y decían, pero bueno, pero si esto es lo que pasó en Argentina y en Sudamérica con los conquistadores. Y claro, es decir, no se conocía eso hace 50 años. Y no estamos hablando de política, estamos hablando de conocimiento. Y estas personas que eran argentinas dicen, pero es que estoy asociando esta realidad canaria ahora a lo que pasó en Sudamérica. Es decir, las islas fueron también conquistadas. Y nosotros somos ahora conquistadores, evidentemente, porque somos descendientes, como son también los argentinos y muchos de Colombia y muchos de México, que somos realmente la misma gente hispana de cualquier otra, sobre todo de lo que es la península ibérica y también, por supuesto, Italia, y digamos, la impronta hispana, la impronta latina en Sudamérica. Claro, y eso es justamente lo que asombraba a esta gente. Claro, y eso es importante también, por supuesto, está claro, y eso se está dando, los alumnos y alumnas de las Islas Canarias están visitando a través de los propios colegios, de las propias escuelas públicas o grupos escolares, estos enclaves en los que se les enseña el pasado histórico, cultural, de gente, de paisaje y de paisanaje, que es como decía Azorín. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bien, seguimos con ustedes. Estamos conversando y analizando la realidad que tiene que ver con la escuela y con la no escuela, ¿no? Debido a que creo que por fin se ha dado marcha atrás y parece ser que efectivamente la asignatura del conocimiento del medio, que tiene que ver con la geografía y con la historia de Canarias, se va a mantener en el bachillerato y en la ESO, supongo yo, ¿no? Y porque el medio lo comprenden, o en el medio ambiente están incluidas muchas cuestiones, incluso hasta, si ustedes quieren, hasta el ecologismo moderno, ¿no? Es decir, el mantenimiento de las condiciones naturales, el tema del cambio climático, las polémicas que hay ahora en Canarias y en todo el mundo respecto al gas o no gas, es decir, todo lo que sea conservación del medio más limpio y menos contaminado desde el punto de vista físico y hasta acústico, ¿no? Y claro, y el medio
implica desde que se es chico, desde que se es chica, desde la infancia y desde la escolaridad, implica contactos con las personas y implica el aprendizaje del lenguaje, la lengua, ¿no? El habla. Decía Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que la lengua, el habla, el lenguaje no es un mero conjunto de signos, sino que es algo mayor, es algo emocional, es algo que tiene un mayor significado, que denota, que connota, y no un mero conjunto de signos por los que la gente aprende unos fonemas y unos morfemas escritos y los expresa. No, es algo más. Y es algo que se aprende en la infancia y que se propaga y que también se ventila, por supuesto, en las escuelas. Y con esto también queríamos, o por lo menos queremos también plantear el que en algunas cuestiones se está intentando acabar con nuestra forma de hablar, con nuestra habla, con nuestra terminología, evidentemente sometidos, como todos, a la globalización, a los medios de comunicación y a las redes sociales, ¿no? Incluso ya hay incluso una corriente que se está hablando en contra, por supuesto, del vosotrismo, ¿no? Es decir, ya hoy, incluso lo sé por periodistas amigos y demás, que en sus blogs han puesto, señores, acabemos con el vosotrismo, ¿no? Vosotros y vosotras. A mí me ha admirado no que me ha admirado, como a todos nos ha llenado de pesadumbre y tristeza y de gran dolor el tema del volcán de nuestra isla, de la isla Canaria, de La Palma, ¿no? Pero sin embargo, yo siempre que se entrevistaba por parte de alguna emisora o alguna televisión de Madrid o de la península en general, cómo los diferentes entrevistados, personas de la isla de La Palma, siempre terminaban: gracias a ustedes, todos y todas. Qué bueno, ¿eh? Gracias a ustedes. Nosotros hablamos de ustedes, como los sudamericanos, ¿por qué acabar? Y se está fomentando en las redes, incluso en las escuelas a veces, ¿no? Ustedes. Y vuelvo a decir que es algo también que podemos conservar, como ciertos términos y ciertas formas, no solamente el acento, la forma de hablar, sino ciertos contenidos, cierta terminología, ciertas palabras que han demudado, que a veces, lo recuerdo no hace mucho tiempo, a unos chicos que estaban en mi casa, comenté algo, que me pidieron algo y dije algo que está ahí que tiene el color encarnado, y se rieron. Color encarnado, rojo, bueno, sí, bueno, es rojo evidentemente, y también es carmín, y también es morado, pero también es encarnado. Yo en mi vida hace 40 o 50 años era encarnado, el rojo vino después, por supuesto, ¿no? Como el chaval vino después, siempre ha sido pibe y piba, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a admitirlo, ¿no? Arminda, porque también eso es conservar patrimonio lingüístico, también eso es conocimiento del medio, por lo menos el medio anterior, sin descartar que lo que dije antes, que estamos sometidos a la globalización, a las redes y a los medios de comunicación que a veces más que forman, deforman. Y la lengua se aprende en familia. La lengua es el primer vínculo, el primer apego que hace una criatura, que hace un bebé con su madre o con su padre o con los adultos. Tiene un alto contenido emocional, evidentemente. Y la lengua y el lenguaje se aprende en las escuelas. Y también ahí habría que introducir algunos aspectos que tienen que ver, por supuesto, relacionados con la Academia de la Lengua Canaria, que también mantiene términos y connotaciones y aspectos lingüísticos que tienen que ver con nuestra historia pasada y con nuestra historia presente, ¿no? Y eso, Arminda, también tiene un contenido pedagógico, ¿no? A mí, Paco, con respecto a lo que comentabas, y ya esto quizás es una opinión personal, me da mucha pena cuando hijos de canarios, pues eso, usan el vosotros, el habéis, porque me parece que en el fondo, y te digo, es una interpretación, hay como una especie de complejo de ser canario con respecto al peninsular, y es como que de alguna manera somos más correctos cuando utilizamos ese tipo de lenguaje o de más peninsular, ¿no?
Y yo francamente no estoy de acuerdo. Pero ya te digo, es una opinión muy personal, soy consciente. Pero me parece que es lo que hablamos, ¿no? Son nuestras raíces y un canario bien pronunciado y bien hablado y correcto, para nada debe ser ¿no? pensado como, porque creo que a veces hay como ese complejo de que es como menos o peor hablado o más... sí, más maduro, ¿no? Que se suele decir o lo que sea. Y no es cierto, realmente un canario bien hablado es precioso y es nuestra lengua y son nuestras raíces y son nuestros ancestros, al margen de que después haya determinadas expresiones muy canarionas. Además yo soy defensora de todas esas expresiones. Mi abuela nos dejó un legado precioso. Mi abuela era una mujer que hablaba pero muy correcta, ¿no? A mí hablaba muy correctamente, entonces, pero siempre tenía expresiones muy canarias o dichos muy canarios y refranes así, ¿no? Y yo soy muy de continuar con eso. Pero ya te digo, me parece que todo eso no debemos perderlo, porque hay muchas cosas que mi abuela decía, ¿no? Estos refranes que comento, que con el tiempo le he encontrado el significado mucho más profundo, ¿no? Y tiene que ver con cosas muy canarias, o tiene que ver incluso con cosas del clima, o con cuestiones de alimento, o con cuestiones de hábitos muy canarios, ¿no? Y dices, ahora entiendo por qué mi abuela decía esta expresión, ¿no? Y que ocurre aquí en Canarias y no ocurre en ningún sitio más, ¿no? Aparentemente. Entonces, es lo que hablábamos, ¿no? De ese imprimir carácter y de sentirnos pues orgullosos de quiénes somos, de dónde vivimos y de nuestra tierra, y creo que tiene hasta que ver con autoconcepto y con autoestima, vaya, ¿no? Sí, y claro, y eso es verdad, y además has apuntado cosas muy interesantes que da pie para una polémica, para un debate, incluso para otros programas, ¿no? Evidentemente, de todas maneras hay dos cuestiones. Parece que siempre hay cierta admiración por lo que viene de fuera, sí, por lo de fuera, que es una dependencia casi hasta de tipo colonial desde hace muchos años. Pero también no hay que olvidar que a veces también supone una especie de nuestro propio complejo, de sentirnos así, ¿no? No hay ni que hablar del tema, ¿sí? Somos uno más dentro del conjunto de la hispanidad, dentro del conjunto europeo, dentro del conjunto incluso sudamericano, ¿no? Es decir, por nuestro acento, nuestro deje, que es la forma de decir, ¿no? Pero que a veces también nos lleva a una consideración personal y colectiva, es decir, no, es que a veces es el propio canario o canaria el que se achica, porque cree que el de fuera es mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que despojarnos de ese como decía, de la terminología freudiana de Freud, de ese complejo de inferioridad o de inferioridad, o de esa, digamos, baja autoestima que siempre nos ha marcado, y que también en parte podría ser no solamente influencia exterior, influencia de lo de fuera, sino también parte de nuestra propia idiosincrasia, que tenemos que superar de una vez por todas. Y hablabas del lenguaje, claro, efectivamente, por ejemplo, antes aludía al gran escritor Jorge Luis Borges. Tuvo una polémica una vez con el famoso académico español Américo Castro, en el que Américo Castro decía, hacía muchos años, ¿no?, que el argentino hablaba mal, que no era un lenguaje correcto. Y entonces le respondió el gran escritor argentino, dice que él había paseado por el sur de España, por Andalucía, por Valencia y demás, y no cree que el argentino hable peor que el para nada, o que el peninsular, o que el castellano, ¿no? Pero que sí es verdad que lo que le distingue es esa forma de hablar contundente, como que tiene el español, de nunca dudar, que es a veces también lo que a veces el canario también se refugia en una especie de poca asertividad, porque escucha la impresión que le daba a Jorge Luis, a Borges, la idea esa de que no es que hable peor o mejor el argentino, sino que el español que hablaba
hablaba de forma más rotunda como aquella persona que nunca duda. Y es importante también y eso también a veces se ha producido también en nuestro entorno y en nuestra forma de hablar y nuestra forma de relacionarnos y de ser. Yo creo que en parte debemos superar ese complejo que antes dije, ¿no? Y debemos, como tú muy bien decías, reivindicar nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos, ni más ni menos que otra persona que viva en Jaén, o que viva en Cáceres, o que viva en Bilbao, o que viva en Barcelona, ¿no? Y en ese aspecto, aunque no tenemos nuestra lengua, porque el guanche no existe ya, y evidentemente hubo mestizaje, pero vamos, que sí existe, hay unos símbolos y unos signos de que existen hoy, y hay como ustedes saben ya, desde hace tiempo hay un diccionario de la terminología guanche, ¿no? Pero por lo menos conservar nuestra idiosincrasia en cuanto a nuestro deje, nuestro acento y nuestras expresiones, que son, curiosamente, expresiones, términos de muchas cosas que se nombran y se hablan sobre objetos, sobre vida, sobre realidades de nuestro entorno, que yo he escuchado en Castilla la Vieja, en los pueblos de Castilla, en Argentina, en México y en Cuba. Voy a dar un ejemplo. Hoy en Argentina se habla del biberón que se le da a los nenes, a los bebés, y se le llama mamadera, como yo recuerdo que se decía en Canarias hace 50, 60 años. Darle al nene la mamadera para que beba, que es el biberón. Quiero decir con esto que no es que, porque vuelvo a decir, yo he escuchado términos, expresiones canarias que vienen de Castilla y que son expresiones preciosas y que se han transmitido a México, a Cuba, a Venezuela, a Argentina, a Uruguay, y que hoy día han ido desapareciendo, y no son expresiones puramente canarias, sino castellanas, en mor de los medios de comunicación, de la televisión, y de esta forma que tienen también de imbuirnos de un lenguaje universal y uniforme. Totalmente. ¿Ves cómo es la cosa? Y además, eso lo he vivido y lo he visto. O sea, no es que son expresiones canarias propiamente dichas. Sí. No vienen de los primeros castellanos, de los primeros habitantes de las islas, que copiaron la forma de hablar, incluso la forma de ser, de sus colonizadores, pero que eran castellanos o eran andaluces. Uh-huh. Claro, y eso yo creo que es una forma de conservarlo, no propiamente en cuanto a lo es idiosincrasia, carácter puramente canario, sino que es algo que hemos heredado de Castilla y de otras poblaciones de la España peninsular, y que también se han transmitido y que también, por supuesto, tienen que ver también con nuestros ancestros y nuestra migración canaria a países sudamericanos como Uruguay, Argentina, Cuba o Venezuela. Seguimos con ustedes dentro de un momento. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El medio ambiente en el que nos desarrollamos, en el que vivimos, en el que nos relacionamos con las otras personas y en el que nacimos. Nacimos en las Islas Canarias y somos canarios dentro de un entorno global y mundial en el que estamos viviendo hoy a través de la gran globalización que nos uniforma a todos, a veces hasta en el mismo comportamiento. Y hablando del lenguaje, por cierto, que a veces cuando uno se mueve, cuando yo voy a Buenos Aires o a Argentina y me escuchan hablar y ya me dicen directamente, ¿de qué parte de Chile sos vos? De Chile, o sea, ya no soy canario, o sea, que, claro, por el acento, ¿no? Porque incluso sobre todo las mujeres, yo a veces escucho allá la televisión chilena y hablan exactamente igual que las chicas de aquí, sí, que las mujeres de aquí. Sobre todo las mujeres cierran los ojos, escucha, son canarias, como la televisión autonómica o como otras televisiones en las que hablan canarias, ¿no? Y eso es una forma de ser a la que no podemos renunciar y que tú también ahora apuntábamos aquí fuera de la televisión, como a veces tenemos que corregir incluso a veces a personas de nuestro entorno. Mire, a mí usted no me diga, si usted es de Segovia, de Cáceres, de Barcelona o de La Coruña, con todo mi cariño y mi respeto, porque además el conjunto de lenguajes y de dejes y de idiomas enriquece. A mí me encanta escuchar a hablar un gallego, a un catalán, a un boliviano, a un colombiano, por supuesto a un argentino o a un mexicano. Me encanta. Pero hombre, si usted es de aquí, padres canarios, va a una escuela canaria, usted no me diga a mí vais. ¿Y dónde vais ahora? ¿Y vosotros? Pero bueno, vuelvo a decir que se puede perfectamente corregir y también es propio de la propia familia y de la escuela. Y por supuesto la gente con la que nos relacionamos. Decía Sorín, el paisaje y el paisanaje. El paisaje es el aspecto físico y el paisanaje es las personas con las que a veces uno pues convive cuando viaja y que se entremezcla y demás. Y hablando del paisaje, las dos cuestiones, paisaje y paisanaje, personas y aspecto físico que tienen que ver con la geografía física, geografía humana, que es el compendio, es el conjunto de los dos factores que hacen que una persona se relacione, viva y se desarrolle en un medio concreto. Y hablando del paisaje, tenemos que conservarlo. Tú como psicopedagoga, y quizás también podríamos hacer un llamamiento e incitar a nuestros maestros y maestras de Canarias a que se preocupen por enseñar, por mostrar de forma teórica y práctica nuestro paisaje volcánico. Somos islas del fuego, del volcán y del mar, ¿no?, en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Y está muy también de moda, y también entramos en polémica, la conservación del medio ambiente. Es como los alumnos y alumnas que van por un paisaje, por un medio natural, y los propios maestros y las maestras son a veces los que les dicen, niños, las cositas en una bolsa de basura para que luego la depositemos en un cacho, en un sitio donde proceda, porque a veces es cierto que uno va por algunas zonas y ve los plásticos, las botellas, los papeles, que curiosamente, entre paréntesis, se está viendo ahora hasta en el Everest, tan lejos. Madre mía. En el Everest, que es un auténtico chiquero, es un tercolero que estamos hablando, ¿no? Bueno, quiero decir, conservar el paisaje,
¿A quién corresponde conservar el paisaje? Ya antes tú hablabas además muy bien cómo hay iniciativas del Gobierno de Canarias que promueven este tipo de programas para que se conserve el medio ambiente, ¿no? Y de hecho muchos profesores, además me consta que son buenos amigos míos y amigas, que realmente van con sus alumnos limpiando zonas rurales, o por ejemplo el barranco que pasa al lado del colegio o al lado del instituto, o la playa cercana, ¿qué tal? Y por ejemplo son iniciativas que salen de los propios docentes, sobre todo para que los chavales, para que los niños, ¿no?, también se den cuenta de de lo que está pasando, de esa conservación que debemos hacer de nuestro medio ambiente, y de que la tierra es la que tenemos. Si no la cuidamos, no tenemos un lugar, es nuestra casa, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también se habla así, ¿no?, con los niños y con las niñas, diciendo, bueno, a ti te gustaría que en tu casa el salón estuviera todo lleno de basura, ¿podrías vivir así?, ¿no? Pues por supuesto que no, pues de la misma manera, tampoco la calle, o sea, la calle de todos, nos pertenece a todos, la calle, la montaña, por supuesto, la playa. Entonces no es de recibo que haya basura por todos sitios, ¿no? Y aunque no la hayamos tirado nosotros, también esa conciencia de decir, bueno, como sigue siendo mi casa, pues la quiero limpiar yo, o soy consciente de que es necesario toda esa limpieza. Claro, claro, y también el paisaje y por supuesto lo que es el paisanaje, o sea, las personas que vivimos, cómo nos relacionamos, quiénes somos, de dónde venimos, y en ese sentido también habría que promover nuestra historia cultural, casi hasta antropológica, de dónde venimos, quiénes somos, de dónde descendemos, y cómo conservar nuestro estilo de vida sin renunciar evidentemente a los adelantos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de los chicos que están sometidos hoy, sobre todo la gente joven, en el que están sometidos, ¿no? Es que en algún momento padecen un síndrome de abstinencia cuando no están conectados a las redes, cuando no están con el móvil en las manos, ¿no? Y en eso hay varias cuestiones que también debemos fomentar. Me refiero a lo que hoy se llama las relaciones intergeneracionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que también las escuelas, los colegios, las entidades públicas, a través de asociaciones, de las consejerías, de las concejalías y de otros tipos de entidades sin ánimo de lucro, deben promocionar el encuentro intergeneracional, personas mayores con jóvenes, hasta con niños, con adolescentes, para que esos propios niños y adolescentes escuchen las historias, porque como dice un dicho, ¿no?, cuando muere un anciano, muere una biblioteca, ¿es verdad? Muere una historia, muere todo un bagaje cultural que esa persona debe de haber tenido la oportunidad de transmitir, de explicar, de conversar, de informar, de interactuar con gente más joven. En ese aspecto conozco asociaciones, conozco entidades, incluso una en la que yo colaboro, que es la Fundación Lidia García, por nombrar algunas, ¿no? Habrá muchos más, ¿no?, que está fomentando a través de varios programas, como hay uno que se llama Sabios Guías Intérpretes, en el que gente mayor se junta con jóvenes y con adolescentes y caminan por un paraje natural en el que, por ejemplo, se encuentran con un molino viejo. Y entonces descubren el molino, cómo se molía el gofio antes, cómo era que el agua caía sobre la piedra del molino y movía la rueda para que moliera el grano, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bonito, es interesante que a nivel histórico que se fomente este tipo de iniciativas en las que jóvenes, no tan jóvenes, y gente mayor, sobre todo gente mayor, explique incluso hasta los viejos oficios de antes, ¿no?, que ya no existen, ¿no?, porque también eso es historia. Y antes de que se produzca el deceso,
la muerte, el fallecimiento, de lo que dije antes, que hablan algunos, un refrán que habla de que cuando muere un viejo, muere en una biblioteca, se conserve. Y se conserve en lo que es la historia escrita, ¿no? Y también lo que es la transmisión oral, que también ha desaparecido, ¿no? Sí. En mi época en el que era maestra, bueno, sigo siéndolo, ¿no? Pero quiero decir, como más maestra escuela, ¿no? Hacíamos eso con los niños, ¿no? Íbamos a ver un cestero, íbamos a ver un herrero. Previo le hacíamos una carta, le decíamos que íbamos a ir a verlo y demás, ¿no? Primero yo me ponía en contacto, ¿no?, con ellos a ver si podíamos, y entonces hacíamos todo una cuestión curricular de pues esto, ¿no?, de escribirle una carta, de decirle qué día, entonces él nos contestaba, bueno, era muy bonito, él o ella, ¿no? Pero era sobre todo todas estas temáticas también canarias y artesanales, temáticas, no me refiero a labores y artesanales canarios, y la verdad que era mágico, era muy mágico, la verdad, el conocerlos a ellos y a ellas y conocer su trabajo, su labor, la dedicación, y que los niños pudieran observar cómo incluso pues eso se tejía o el tema del herrero, y la verdad que era muy especial y creo que no se debe perder porque es algo que es lo que hablamos, ¿no?, que es nuestra cultura, son nuestras raíces, son cosas que quizás, por ejemplo, este herrero ya pues no continuaba su familia ni su hijo y seguramente con él se perdería esa, en concreto en esa familia, esa profesión. Y entonces era muy curioso porque él justo hacía los knife canarios, ¿no?, los típicos, y observábamos cómo lo hacía, la dedicación que llevaba, el proceso, el tiempo que necesitaba, el esfuerzo que se necesitaba, y creo que es algo de lo que a veces carecen nuestros niños, ¿no?, y que al final ellos van a ser el futuro, con lo cual sí que creo que es muy interesante que se percaten de toda esa cultura y todo ese arte que hay detrás y de toda esa dedicación, para que puedan como vivirla también en ellos, ¿no?, y no quedarse en lo más cotidiano que están viviendo y que no es esa su cotidianidad. Sí, me alegro que Arminda exponga además una experiencia real de la vida misma y que tú misma la practicaste con alumnos y con alumnas, porque eso es historia. Sí. Y eso es historia y es antropología. Es decir, es cómo se vivía y que todos sepamos cómo vivían nuestros ancestros. Porque somos herederos también de esas personas, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y nuestras bisabuelas, ¿no? Y hay, como tú acabas de decir, un montón de profesiones: el cestero, el arriero, el que iba con el muro, el molinero, ya no existe, ¿no? Y si te me apuran ustedes, hasta desde el punto de vista eclesial, el sacristán, ya no es sacristán, quiero decir, el sochante, el que cantaba y tocaba el armonio en las misas, ¿no?, que ayudaba al cura, ¿no? Cuando había curas en cada parroquia, ya hoy cada vez hay menos curas, evidentemente, había curas conductores, y había todo un engranaje, todo un montaje que estaba alrededor de una parroquia o de un pueblo, de una iglesia, ¿no?, con todas sus ventajas y sus inconvenientes, claro está, ¿no? Pero claro, eso es historia pura y eso es antropología. La antropología es estudiar el costumbrismo, hasta el folclore, la música, nuestra música, que deberemos, yo creo que sí, yo creo que incluso, puedo decir, todo el mundo sabe de programas, incluso musicales, hablamos de programas que están en la Autonómica y en la Televisión Española en Canarias, que han promovido desde hace muchos años ya el folclore, que es la música, como una forma como del costumbrismo y de nuestras raíces canarias, que también tienen que ver, como acabamos de plantear, con la historia, con el lenguaje, con las personas, con la gente y hasta con la música, ¿no? Bien, hasta aquí la tertulia de Al Día de esta semana. Permanezcan con nosotros todos los días, porque siempre tendrán ustedes información, debate, discusión e información a través de Teaca Televisión, Radio Televisión Mogán y de Nortevisión.
Que le vaya lindo. Chao. Buenas noches.